Saludos amigos, ¿qué tal? Soy José Alfredo Espinal. En esta semana tenemos una entrevista interesante en su espacio A Fondo. Ustedes saben que A Fondo es la entrevista de lujo de su plataforma Caribbean Digital TV desde Santiago de los Caballeros para todo el mundo. Y hoy nos acompaña un hombre que no es muy dado a hablar públicamente, pero siendo entrevistado, que habla diario en radio y televisión, pero que él esté del otro lado de la moneda, del otro lado de la pantalla, eso es difícil. Es una persona que tiene un nombre hecho y bien ganado desde hace años. Desde Santiago tiene impacto a nivel nacional e internacional. No sé cómo hace, pero tiene muchos años siendo el número uno en Santiago de los Caballeros. José Gutiérrez. Muchas gracias, tocayo. ¿Qué tal? Hay que aclarar eso. La última parte. No, que duró mucho tiempo hablando, pero no la gente. No, de este lado no. Gracias por invitar. Gracias a ti por aceptar, claro. Porque no sé qué es difícil ahora, mucho trabajo. Sí, la gente no entiende lo complicado. Tránsito convulsionado también. La gente no entiende lo complicado que es hacer radio, televisión. Es un trabajo fuerte. Así es. José Gutiérrez es un símbolo de comunicación, no tengo que presentar mucho eso. Pero hablemos un poquito de José Gutiérrez, por allá, que hablamos fuera de cámara, el de los 19 años, de 20 años. Mira qué pasa con un servidor. Me dice mi madre que desde muy pequeño yo me incliné por la comunicación, porque mientras yo tenía 6, 7 u 8 años de edad, mientras mis compañeritos leían lo que antes le llamábamos paquito o muñequito, yo leía periódico. Okay. En la medida en que fui creciendo, recuerdo ya en la adolescencia, 13, 11, 12, 13 años, era fanático de los programas de panel. Me gustaba ver las entrevistas, aquellos programas famosos, Cuarto Poder, por ejemplo, Vincho Castillo, los sábados. Yo me sentaba ahí a ver a Vincho, a ver ese tipo de información. La famosa respuesta, ¿eh? Sí, yo no sé si era ese mismo. El Cuarto Poder, okay, que hacía un caballero, Miguel Hernández, que siempre llevaba a Vincho Castillo y a otros entrevistados. Entonces yo, como adolescente, me interesé por la parte noticiosa de la vida. Muy bien podía un sábado a las 10 de la noche estar viendo una película. Yo estaba viendo Cuarto Poder a Vincho Castillo con 12 años. Entonces, por ahí comienza mi tendencia, hasta que finalmente, fui DJ. Yo era DJ, lo que antes uno le llamaba disc jockey. Un amigo tenía lo que era en ese tiempo un disco live. Okay. Hacíamos fiesta, yo era el que ponía la música. Te estoy hablando que yo tenía 14 y 15 años. Yo vivía muy cerca de Radio Cibao, en Santiago, en Los Jardines. Y los sábados me colaba a Radio Cibao a ver a un amigo poniendo música. Ese amigo, cuando tenía un enamoramiento en camino, tenía que salir con una muchacha. Él me decía, cúbreme aquí. Y yo con 15 años en Radio Cibao, él me dejaba solo. Y yo ponía mi música en Radio Cibao. ¡Wow! Eso para mí era impresionante. Y ahí fue que me dije, esto es lo que me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Comencé a trabajar radio, menor de edad, pero como control. Por ejemplo, yo controlaba un programa en esa emisora con 16 años, en la época en que Citracode era el sindicato más caliente que había, en la época de Macorís. Y cuando yo cogía la llamada, era a mí que me amenazaban de muerte, por lo que estaban diciendo en el aire. Entonces ahí fue que comencé a enrolarme, hasta que mi madre me dice, pero estudia una carrera universitaria. Aunque a ti te gusta la radio, entonces le dije, ok, voy a estudiar Derecho. Entonces yo estudiaba Derecho, pero trabajaba radio. Entonces ahí comencé a hacer el programa de radio y a estudiar. En la medida que fui avanzando, me dije, no, a mí lo que me gusta es la comunicación. Me gradué de licenciado en Derecho, pero no lo ejercí. Y ahí seguí entonces, sobre todo haciendo radio. La televisión llegó en 1990, pero formalmente en el 92. Muy bien. Yo recuerdo, no sé si hay algo más atrás, un programa llamado El Show de la Tarde. ¿Había algo antes de eso? Antes de eso yo recorrí decenas de emisoras. Okay.
Yo con 18 años, 19 años, trabajé con los no videntes, Wilfredo Alba, Sergio Almonte, Aurelio Almonte. Yo era el único miembro de la Organización Dominicana de Ciegos de Santiago que veía. Yo fui tesorero de los no videntes con 19, 20 años. Esa historia patria. Sí, yo era el tesorero de los no videntes. Yo conozco a todos los no videntes de este país. Les tengo un gran respeto, mucha admiración a los no videntes. Trabajé con ellos durante muchos años. Esa fue mi escuela, los no videntes, sobre todo Wilfredo, Sergio, Aurelio, Isidoro. Teníamos programas de radio. Yo hacía un programa con Wilfredo Alba y el abogado ahora Ricardo Polanco en Radio Nacional que se llamaba Formalmente Informal. De hecho, de una a 2 de la tarde, quien ponía música y no hablaba era el Pachá. Freddy Martínez el Pachá. Freddy Martínez era el que nos antecedía y estaba prohibido hablar y él hablaba. Tú sabes, Freddy Martínez el Pachá. Te estoy hablando de eso antes de los 90, finales de los 80. También hice programas en Ondas del Yaque. Tuve una escuela con Guillermo Saleta. En Ondas del Yaque nosotros hacíamos un programa muy parecido a lo que yo hago actualmente, interactivo, con Guillermo, Danilo Basilio. Éramos un grupo, estaba ahí, por ejemplo, Pedro Domínguez Brito. Esa fue una escuela para mí, yo era el más jovencito. También hice programas en La Hispaniola con Fiordalisa, por ejemplo. ¿Pero Fiordalisa cuál? Esa misma. No, pero. Perdón, Gladielisa. Gladielisa Pereira. Sí, ok. Yo hice un programa con Gladielisa a principios de los 90. Oye, eso, estoy hablando de programas que uno hacía en las AM y que uno se fue fogueando. Incluso nuestro programa era antes que el de Menedio Almonte, La Cotorra, aquella. Yo trabajé en muchos programas de radio, desde 1986 hasta el 90 y pico. El que más se destacó fue con Guillermo, Los No Videntes. Entonces ahí es cuando yo me destaco un poco en la radio AM, que me invitan a formar parte del show de la tarde en KB94. Sí, yo recuerdo. Junto a El Pachá, Valentín Abreu y Joseph Tavares. Okay. Luego nos quedamos Joseph Tavares y yo. Pero después entró Nelly Mirabal. Nelly Mirabal trabajaba también. Entonces ahí es que pasamos a la mañana. Varios años después, a hacer el programa de la mañana de radio en esa emisora, en KB. Mencionaste La Cotorra, algo así. Medio Almonte, a quien conocí muy joven, porque hacíamos un programa antes de él, cuando Meni tenía el programa a las 10 de la mañana, Medio Almonte y Darío Fernández. Era un toque de queda. ¿Y de ahí vino la premiación? Porque había una premiación llamada La Cotorra. De ese programa, Medio Almonte fue el pionero de esa premiación. Ok, excelente. Medio Almonte y Darío Fernández. Entonces, José, ¿cuándo viene ese boom? Porque entonces el boom José la radio en el show de la tarde, ahí comienza a darme a conocer. Yo había trabajado, te estoy diciendo de nuevo, el programa con Guillermo Saleta, un gran espacio. Guillermo Saleta, un profesor y un mentor. Con los no videntes, mucha experiencia, amistad. Pero entonces, cuando paso a Cabella, estoy en FM, un programa que comienza a escucharse mucho. Aparece la coyuntura de yo hacer un programa en la mañana, en la misma emisora, KB94, y ahí es entonces que comienza a desarrollarse la figura de José Gutiérrez en la radio. En la televisión la historia es la siguiente. Yo hacía Nuevo Día, pero ese programa lo hacíamos para Canal 6 Circuito Independencia. Telemicro aún no existía. Entonces se hacía desde los estudios del 29, que tampoco existía el Canal 29. Lo que tenía Teleoperadora Nacional era un estudio para transmitir programas a través de Circuito Independencia Canal 6 de Gómez Díaz. Y ahí duramos un año haciendo Nuevo Día. Ahí es que entonces Teleoperadora adquiere una frecuencia, pone el Canal 29, se independiza de Gómez Díaz, hace su propio proyecto y nosotros seguimos haciendo el programa Nuevo Día en la mañana.
Después surge la idea de hacer un programa a la 1 de la tarde. El programa de la 1 era de entrevista y noticias. Pero un servidor en un año vio pasar como compañeros y compañeras a 6 personas. Cada 2 meses me cambiaban el compañero. Entonces yo le dije a la persona que estaba dirigiendo ese canal en ese momento, déme la oportunidad de yo solo, como figura, hacer un programa de noticias diferente. Yo tengo una idea de hacer un programa de noticias, pero ameno, conversado. Y me dijeron, ok, vamos arriba. Y ahí comienzo a hacer Teleuniverso al día. Y ahí entonces comienza el boom, porque el estilo era diferente. Impliqué la tecnología en la televisión, marqué un estilo, y junto con el programa de radio, y ahí entonces comienza la dualidad televisión-radio hasta el día de hoy. Bueno, una historia bastante interesante, y eso que la estamos resumiendo. Claro, muchas cosas ahí que yo sé que... Claro. Mira, ahora, José, también llegó un paso importante cuando tú saliste del 29. Entonces... Yo sé que ahí fue un poquito arriesgado, ¿no? Se presentaron algunas condiciones que ya no, que entendíamos no era posible continuar en el Canal 29. Habían asuntos económicos y personales. Okay. Y desde CDN nos hacen una oferta de pasar a CDN, pero no a CDN 37, sino a un canal que ellos iban a poner en el aire, que era CDN 2. CDN 2, sí, yo recuerdo. Y yo acepté el reto. Que no era fácil. Ese sí era un también. Ese reto lo aceptamos porque sabíamos muy bien para dónde íbamos. Es decir, teníamos focalizado el objetivo, sabíamos lo que teníamos que hacer. Y así lo hicimos. Y dimos el salto. Pero gracias a Dios no nos estrellamos. Qué bueno. Que no, yo me he dado cuenta que todo lo contrario. Ha seguido creciendo mucho más. Sí, porque entonces ahí, de CDN2, ahí duramos un par de años en CDN2, logramos impactar, ampliar la cobertura, hasta que la dirección del canal dice, no, pero es que tú tienes que estar en el 37 por la audiencia que tú tienes. Entonces pasamos al CDN 37, entonces ahí el programa se expande y ya tenemos impacto a nivel nacional. Cuando uno habla de José Gutiérrez, precisamente ya no se habla de una persona, sino de una marca. Porque contrario a otros, sí, tú has vendido un nombre, pero como marca, como institución, como empresa. Esa no era la idea, pero así se convirtió. Así se ha convertido. Incluso nos hemos dado cuenta que tú eres de las pocas personas, para no decir que eres la única, porque habría que hacer una investigación muy amplia, que tiene programas en la mañana y en la tarde, y se llaman en la mañana y en la tarde. O sea, ¿cómo sale eso? Eso salió muy simple. Cuando nosotros decidimos pasar de Cabello 24, porque se la vendieron a Ramoncito, Páez Figueroa. ¿Tú recuerdas? Que era parte del grupo, creo. Aquel grupo que compró emisoras, el banco, y nosotros dijimos, no queremos trabajar con ese grupo financiero, no nos sentimos cómodos, y dijimos, no, vamos de la emisora, vamos a buscar otra emisora. Entonces, cuando pasamos de Cabello 24 a la Monumental FM, hubo un conflicto con los nombres, que yo no podía llevarme los nombres porque los nombres pertenecían a la emisora. Entonces yo le digo a alguien que me comunicó eso, el nombre es lo de menos. Es más, mis programas se van a llamar en la mañana y en la tarde. Y por ahí seguí. Bueno, la historia está ahí. Porque el nombre incide en principio, pero luego eso no importa. Al final no importa. Eres uno, y con esto quiero reconocerlo para no ser mezquino, uno de los comunicadores de mayor incidencia, relevancia en el país. ¿Has tenido alguna oferta para irte a la capital ya haciendo algún trabajo de allá? Al principio sí. Okay. De hecho, Gómez Díaz fue uno de los que me ofertó varias veces, pero yo le decía a él con mucho respeto que no. Que por razones ideológicas y personales, a mí la capital no me gusta. Okay. Y que yo desde Santiago podía hacer el trabajo. Y me quedaba en mi Santiago tranquilo. Y que prefería seguir aquí en mi tierra y echar el pleito por mi tierra, por el Cibao, por mi municipio. Y así lo hice. Luego ya,
Al final dejaron de hacerme ofertas porque decía que no, y ya eso hace mucho tiempo que no hay oferta de eso. Eso no te ha pesado, ¿no? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Tú sabes lo cómodo que es que tú llegues al trabajo en 5, 6, 7 minutos. 0 tapones, porque vives cerca, o los tapones de Santiago, que son tapones realmente que se han convertido en un problema, pero no jamás con lo que ocurre en la capital. La capital es muy estresante, la vida de la capital es muy fuerte. Entonces yo prefiero incidir desde aquí con menos estrés. Así es. José, ¿cómo es posible? Me gustaría que me explicara eso a mí, a la gente que nos está viendo, que un hombre tenga tantos años siendo exitoso en programas de radio y televisión de manera constante, sistemática. La evolución. Hay que evolucionar. Lo primero es que tú tienes que conocer los códigos. La radio tiene sus códigos y la televisión tiene sus códigos. Yo desde el principio lo tuve muy claro, porque yo veía en la televisión personas haciendo radio. Yo dije, no, la radio es imagen, perdón, la televisión es imagen, la televisión es rápida. Las personas que se sientan a ver televisión quieren información dosificada y quieren ver qué es lo que está pasando. Entonces, uno ha ido evolucionando en la radio y en la televisión. En la radio hemos incorporado la tecnología y en la televisión hemos tratado de cambiar el método del programa a una cobertura nacional. Gracias a Dios tenemos corresponsales en todo el país. Pero también es simple, tú tienes que en la radio informar o decir lo que la gente quiere escuchar. Si no, tú estás perdido. Si tú vas a un programa de radio a hablar cosas que no son interesantes para el público en ese momento, nadie te va a sintonizar. Pero también en la radio hemos logrado la inmediatez. Por ejemplo, me reportan un hecho que ocurrió en tal sector de Santiago y a los 15 minutos tenemos un reportero informándonos sobre ese hecho. Entonces el oyente plantea, pero si tú quieres saber de lo que está pasando, tú pones a Gutiérrez porque él tiene reporteros en todas partes y no especulamos. Los reporteros nos están informando porque están en el lugar del hecho, nos están brindando información. Entonces toda esa mezcolanza de factores, la tecnología y la evolución, ha logrado que uno se mantenga. No es fácil. Yo le digo a mis amigos que yo me levanto todos los días a trabajar a las 5 de la madrugada, como si se tratase del primer día. Tú no puedes bajar la guardia en esto. Tú tienes que estar constantemente encima de la producción. Y yo trabajo todos los días como si se tratase del primer día, con la misma fiebre, el mismo ánimo, la misma actitud. Tú eres el tipo de dueño, porque son tus programas, que tiene un personal además, sí, que si no va ese día está vigilando a lo que se hace. Pero decente. No, claro. Hemos logrado una estructura de personas muy valiosas. Yo puedo ausentarme varios días y la estructura sigue caminando. El concepto. Claro, uno es figura, José Gutiérrez, como tú dices, una marca, pero los programas siguen caminando con mi ausencia. Así es. José, tú sabes que la gente, a quienes le dije que fueron a pocos, que te iba a entrevistar, algunos amigos muy cercanos, me decían, pregúntale a José algo, que ya yo lo tenía en mi lista de preguntas. ¿Por qué se te ve poco, para no decir que nada, en actividades públicas, que yo sé que recibe todas las invitaciones del mundo? Vamos a ver. Muchas decepciones. Al principio de mi carrera como comunicador, recibí muchas decepciones de personas que no creía que eran capaces de hacer eso. Y me fui como aislando un poco ante las puñaladas que me dieron. Recuerda que el que te hace daño es el que está a tu lado y el que te importa. Ese es el que te va a hacer el daño. Entonces yo me fui aislando por todos esos daños que me hicieron, personas que estaban a mi alrededor, que uno creía que te acompañarían para tener éxito, para todo lo contrario, como decía aquella película, Durmiendo con el enemigo. Y a partir de ahí fui selectivo con algunas invitaciones, relaciones, y al final me dio resultado porque me evité muchos conflictos. Básicamente es eso. No soy muy dado a la vida social, tengo bajo perfil de mi familia, mi trabajo es la comunicación, pero es eso, un trabajo, un rol. Lo otro lo tengo bajo perfil. Más reservado. Más reservado, sí me ha dado resultados. Porque eso duele, José.
Eso duele, esa traición y esas cosas. Sí, fueron varias, muy fuertes. Y eso te va creando como una coraza para tú no sucumbir ante eso. Sí, porque la traición siempre viene de cerca, no de lejos. No, el que está lejos no te importa. No, se puede hacer cualquier cosa. Exacto. Bueno, interesante, señores, conversar con José Gutiérrez. José, hablando de decepciones, estamos hablando del hombre exitoso, del hombre que tiene una pegada nacional por décadas, ya, ¿cuántas décadas? Estamos hablando, José. Desde 1992. Exactamente. Estamos hablando ya de unos casi 30 años, así. Sí. Bueno, más o menos, por ahí. Algo más, algo menos. Yo me imagino, José, que en ese tiempo ha tenido situaciones de satisfacción, de grandes satisfacciones, Gracias a Dios. pero también de grandes retos, de cosas que quizás tú has pensado, no sé, con tirar la toalla, no sé si eso ha pasado por tu cabeza. No, tirar la toalla nunca. He pasado por momentos muy difíciles a nivel personal y a nivel profesional, pero yo tengo una filosofía de vida muy simple. Mi madre, que en paz descanse, me decía, la vida es una balanza. Si lo positivo está pesando más que lo negativo, usted va bien. Y así es mi vida. Siempre resiliencia, aprender del error, aprender de lo que te ha ocurrido. Y nunca he tirado la toalla. Todo lo contrario, eso lo que le da es a uno como la gasolina, el combustible para seguir adelante. Y esa es la filosofía. Todos los días nos despertamos dando gracias a Dios de poder cumplir con este rol y hacerlo bien. Eso sí, nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible o mejor que ayer. El hombre serio, sobrio, que escuchamos en la radio y que vemos en la televisión, ¿ha llorado en algún momento? ¿Ha sentido, como todo ser humano, como todo ser mortal, esa soledad por algo en algún momento así? A nivel noticioso, lo que más nos afecta son las noticias que tienen que ver con niños. Tienes violaciones, Eso nos afecta en el día a día. A nivel personal, hemos tenido vivencias muy negativas en los últimos 10 años, pero que por el cariño de los más cercanos, la solidaridad hemos superado, porque es parte. Hay una expresión que dice que la vida es lo que te pasa mientras tú estás preparando tus grandes planes. No, ese día a día es la vida y en eso nos hemos enfocado, un día a día. Y vivimos el día a día. Muchos me preguntan, ¿y cuáles son tus planes? Mantenerse. Lo más difícil en la comunicación es mantenerse. Sin muchos planes, sin muchas ambiciones. Hay que trabajar para mantenerse. Baila bachata, merengue, juega dominó, pelota, yo bailo de todo. Yo tuve la suerte de que una señora que tiene una escuela de baile muy famosa en Santiago, cuando yo era niño, daba clases de baile en ese colegio. Y yo aprendí a bailar de todo con 8 o 9 años. Gracias a Dios le doy a ella. Yo bailo mangulina, bailo bachata, bailo merengue, bailo salsa. Todos los viernes en ese colegio, esa señora nos daba clases de baile. Yo bailo de todo. Pero el son no incluye. De todo. Pero mira, te voy a ver el son de qué. Ya eso es otra cosa. Te estoy hablando de lo más. Sí. O sea, ya para concluir, está interesante esto, señores, pero yo sé que el tiempo es suyo, estamos igual. No, también. Pero óigame, una cosa sí quiero preguntarle, José, a propósito de eso, de los medios y todo esto. Hemos visto, José, hablaba de evolución. Citaste esa palabra al principio, la evolución, pero hemos evolucionado también con las redes, los medios de comunicación. Sí. ¿Qué tan positivo, negativo, que tenga incidencia o no las redes? Las redes sociales son muy buenas si tú las sabes manejar. Las redes sociales son un gran aliado. Tú lo que no debes es caer en el gancho de la esclavitud de una red social y de utilizarla con fines para hacer daño. Pero la red social como una aliada de tu medio para difundir lo que tú quieres, de manera positiva, de buena fe, sin ánimo de pisotear, de dañar la imagen de otra persona, son excelentes. Pero como todo, tienen un lado bueno, un lado malo. Los jóvenes, los nuevos talentos que salen de las universidades, otros que no tienen la oportunidad de ir a la universidad, pero que hacen un gran trabajo, ¿qué mensaje? Ay. Es simple, tiene que gustarte, tiene que apasionarte la comunicación. Lo primero es que en esto
el éxito para llegar dura mucho y lo económico también. Sí. Tú no vas a vivir de esto durante mucho tiempo. Para tú seguir en la comunicación tiene que ser un apasionado, una vocación, esto es lo que te gusta, con esto es que tú sueñas y sobre todo tener una meta, un objetivo y darle para allá sin importar lo que te digan. Siempre hay un agradecimiento. ¿Le agradeces a alguien estar en el medio? Sí, primero a mi madre, que en paz descanse, porque cuando yo le dije a ella que quería ser locutor, me dijo, bueno, a mí no me gusta mucho eso, pero te voy a apoyar. Y me apoyó. Y luego hay personajes de la comunicación como Guillermo Saleta, con quien trabajé mucho tiempo, a quien le agradezco mucho. Para mí fue un mentor, un profesor, como de hecho lo era, un maestro. Básicamente esos personajes que me acompañaron, mis amigos no videntes, Guillermo, al inicio de un servidor muy joven, trabajar radio. Entonces, a eso le agradezco porque con ellos fue que yo guayé la yuca e hice una base importante para luego ser comunicador y dedicarme a esto como una profesión. Yo agradezco sobre todo a los que se involucraron conmigo al inicio. Claro, luego después la fila es larga. He trabajado con muchas personas a quienes le agradezco. Así es. José, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y ojalá que en otra ocasión nos juntemos de nuevo. Así es. Bueno, señores, ha sido un privilegio, la verdad que sí, conversar con José Gutiérrez, el hombre de En la Mañana, en la Tarde, y también José Gutiérrez por CDN, Canal 37, sigue siendo, creo que es Canal 37, sí, porque hay muchos cambios. A fondo ha sido la entrevista de su plataforma Caribe Digital TV. Continúe con nosotros, siga sumándose, porque ya vamos por los 20,000 y pico de suscriptores. Hasta la próxima.